Mientras vivamos sobre esta tierra, creo que tenemos diferentes maneras de ver la obra de Dios, o algunas personas no se acordarán de lo que hay en el mundo que es la obra de Dios. Hace unos días atrás escuchaba a una persona decir, cuando contemplaba el cañón del Sumidero, decía: es aquí donde me doy cuenta que soy muy pequeño y la naturaleza es muy grande. Mientras esa persona expresaba esas palabras, en mi mente pasaba: es aquí donde me doy cuenta la grandeza del creador de este cañón. A pesar que es tan inmenso, es mucho más inmenso y muchas veces inexplicable la grandeza y la maravilla de nuestro Dios Todopoderoso. Les quiero invitar en esta tarde para que juntos busquemos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2. Quiero que juntos le demos lectura de los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito Dios, te damos gracias en este momento por tu fidelidad y por tu bondad, Señor, y porque nos permites, Señor, regocijarnos en tu presencia y contemplar tu grandeza. Y qué maravilloso es, Señor, cuando la alabanza llega delante de ti, Señor, y cuando responde, Señor, a nuestra alabanza, nos sentimos, Señor, gozosos, nos sentimos en paz y vemos, Señor, que tu mano poderosa se refleja en nuestras vidas a diario, Señor. Así que en este momento te rogamos, Padre, te suplicamos, te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Ayuda mi vida, Señor, para expresar, para hablar de tu palabra, Señor, en este momento, pero también para escuchar juntos. Te suplicamos, bendito Dios, que hagas la obra, Señor, que tu Santo Espíritu dirija nuestras vidas, Señor, para hablar y escuchar en este momento. Te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Una de las cosas que el Señor me ha permitido contemplar, o uno de los milagros que me ha llamado la atención y que de alguna manera cambió mi vida también, hasta estos momentos, y que pueda ver la gloria y la maravilla del Señor, no es el haber visto a una persona sanar de una enfermedad, no es el haber visto a una persona levantarse quizás de una silla de rueda. Eso es algo grandioso y maravilloso para mí. Pero lo que cambió para siempre mi vida, mi fe, y que Dios de esa manera me habló también, es ver a mi padre, que después de 45 años tomando 30 días y descansaba 2 días, luego continuaba otros 20, 25 días y descansaba 1, 2 o 3 días,
y que mucha gente decía, este señor se va a morir de eso. Y el día que vi a mi padre hincado y diciendo, Señor, te alabo, Señor, te glorifico, mi pensamiento decía, ¿cómo cambió de noche a la mañana? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces vi que era la gloria de Dios sobre la vida de mi padre. Entonces me di cuenta que era Dios trabajando y obrando en la vida de mi papá. Y por eso la palabra del Señor dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros como creyentes no debemos de olvidar la condición espiritual en la que nos encontrábamos cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos alcanzó, cuando Dios nos encontró. No lo debemos de olvidar, porque estábamos muertos, no había esperanza en nosotros. Pero los que estamos aquí hoy alabando y glorificando el nombre del Señor, creo que entendemos muy bien lo maravilloso es tener vida en Cristo Jesús. Por eso el tema que les quiero compartir en esta tarde y noche es la maravillosa vida que experimenta un hombre que está en Cristo Jesús. La maravillosa vida que experimenta un hombre que está en Cristo Jesús. ¿Por qué es maravillosa la vida? Porque no solamente se trata de una felicidad momentánea. Creo que nosotros experimentamos felicidades momentáneas. De repente nos llegó aumento del sueldo. ¿Cómo nos sentimos? Felices. Queremos platicarle a la familia que llegó un aumento. De repente alguien está enfermo y salió de esa enfermedad. ¿Cómo nos sentimos después de eso? Felices. Pero esa felicidad son momentáneas. Pero la vida del creyente que vive o está en Cristo Jesús es algo maravilloso. Es algo extraordinario que muchas veces no se puede explicar hacia las otras personas. No sé si alguna vez alguien les ha platicado sobre algún lugar. La primera vez que me platicaron a mí sobre uno de los centros turísticos aquí en Chiapas, Cascadas El Chiflón, me platicaron de esta manera: está muy hermoso, pero muy bonito que está el lugar. Y yo me imaginaba cómo es, pero se quedaba en la imaginación y no lo disfrutaba tanto. Pero el día que yo llegué a ese lugar, yo les podría decir lo mismo hoy, que el lugar está muy hermoso. Pero mientras no lo experimenta usted, no va a entender qué es esa palabra que está muy hermoso. Y le puedo platicar en este momento que estar en Cristo Jesús es algo maravilloso, algo hermoso, que nos llena de paz, que nos llena de gozo. Pero mientras no lo vive usted, no va a saber qué significa eso. Por eso mucha gente no comprende luego el evangelio, porque cuando le hablamos de que Cristo cambia la vida, de que Cristo transforma nuestras vidas, no lo entiende, porque la palabra del Señor dice que lo que es de Dios se debe de comprender en lo espiritual, no en lo carnal. Y lo que es de Dios es espiritual. Así que, mis amados hermanos, si estamos en Cristo, no debemos de olvidar entonces la condición para aprender a vivir hoy en este momento una vida maravillosa en Cristo Jesús. Estar muerto en nuestros delitos y pecados, si no lo hemos visto de esta manera, la palabra estar muerto, la palabra muerto que usa el apóstol Pablo significa estar separados de Dios. Estar separados de Dios. ¿Qué significa estar separados de Dios? No tener su presencia, no sentir su amor, no sentir su protección.
Y muchas veces no comprendemos cuán importante es la protección de Dios, a menos que estamos en alguna necesidad. Alguien nos compartía hace algún tiempo que iba un grupo de personas en el avión y el piloto anunció: señores, va a haber turbulencia en unos minutos, así que prepárense. Alguien del grupo dijo: pues no sé qué tan fuerte va a ser la turbulencia, ¿por qué no oramos? Y como la mayoría del grupo que iba no eran creyentes, dijo: ya vas a empezar con eso, lo de la oración. No, pues eso yo no creo en eso. Pues el creyente que quiso orar se quedó callado mejor. Unos minutos después empezó la turbulencia muy fuerte. ¿Y quién cree que pidió oración? El que dijo que no creía en la oración. En ese momento vio y se dio cuenta sobre su necesidad de Dios. Nosotros como creyentes a veces nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios solamente cuando hay una situación difícil, cuando hay una complicación en nuestras vidas. Pero aquel que realmente tiene vida en Cristo Jesús, el que ya disfruta de la vida, cada momento, cada instante, se da cuenta de su realidad espiritual, porque ha pasado de muerte a vida. Ya vive en este momento. Su vida espiritual es constante. Pero aquel que no ha conocido la vida o que no ha conocido a Cristo, la presencia del pecado siempre está en su vida, porque no ha sido regenerado. Ni por más que luche, ni por más que se esfuerce, ni por más que busque manera de quitarse ese peso de encima, ese pecado, si no es a Cristo quien busca, no va a encontrar esa libertad en la vida de esta persona. Por eso yo creo, espero no equivocarme, que todos los que estamos aquí hoy, a menos que no sea así, debemos de ser sinceros también, pero yo creo que todos los que estamos aquí ya tenemos vida en Cristo Jesús. Y si no lo es así, deberíamos de aprovechar esta tarde y decir: Señor, realmente quiero tener esa vida también. Los que nos están viendo por medio de las redes sociales, si también ya tiene la vida, qué bueno, qué maravilloso es. Pero si aún no, la palabra del Señor mismo dice en 2 Corintios, en su capítulo 5, versículo 21, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: hoy es el día de salvación. Hoy es este momento. Cada momento, cada segundo de nuestras vidas son momentos que el Señor nos llama. No dejemos entonces que el pecado produzca muerte en la vida, produzca soledad, que produzca amargura. No permitamos que pase eso. Mejor escuchemos la voz del Señor, que nos está invitando a vivir, que nos está diciendo: levántate tú que duermes. Levantémonos entonces para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Al decir Pablo que el hombre está muerto espiritualmente, habla de que su relación con Dios desde la caída, y todos los que somos descendientes de Adán traemos nuestra naturaleza pecaminosa, nos deslizamos siempre hacia el pecado. Y es por eso que aún creo que si somos sinceros delante del Señor, nos damos cuenta que los que ya estamos en Cristo, aún nuestra carne se quiere deslizar. ¿Dónde? Por naturaleza se quiere deslizar en las cosas malas, en las cosas pecaminosas. Les doy un ejemplo. Una persona que ya conocía de la palabra, y quiero creer que era creyente, pero se equivocaba. Allá donde estamos
pastoreando, está cerca de la frontera. Y esta persona decía: le doy gracias a Dios porque, bueno, compra cosas del otro lado de Estados Unidos para traerlo a otra ciudad. Y decía: le doy gracias a Dios porque los de la migración ni se dan cuenta que estoy trayendo cosas y lo traigo a escondidas, y pues, pero ellos no se dan cuenta. ¿Creen ustedes que es ser un creyente genuino y sincero hacer eso? A veces uno dice: pues le doy gracias a Dios que el oficial de tránsito, crucé el rojo pero no me vio. Creemos que estamos bien, pero si meditamos en la palabra, vemos que nos deslizamos y somos fáciles de ir en contra de la voluntad de Dios. Pero le damos gracias a Dios Padre, que la Biblia dice que por la misericordia de Dios y por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Y es por eso, como compartía el pastor en la mañana, el Señor nos tiene paciencia. A veces no le obedecemos, pero Él nos tiene paciencia. Y por eso debemos de escuchar la voz de Dios. ¿Comprendemos lo maravilloso que es vivir en Jesucristo? Si es así, sigámosle glorificando, sigámosle alabando. La muerte física es solamente una de las consecuencias del pecado. Lo que sucederá después es la muerte perdurable. Y eso, si no estamos en Cristo Jesús, será algo terrible. Porque el texto que repetimos de los tres, ¿qué decía, hermanos? Que el que cree en el Hijo tiene vida, pero más el que no verá la vida, sino que la ira de Dios. Cuando leemos eso, ¿qué sentimos? A veces no sentimos temor, a veces no pensamos en lo que estamos leyendo. Pero si alguien le dijera en este momento: si usted no hace caso en sentarse, lo vamos a llevar a la cárcel y estará ya 50 años, ¿qué haría usted? ¿Se quedaría parado? Yo creo que no. Estaríamos sentaditos con tal de que no nos lleven 50 años a la cárcel. Y la palabra del Señor nos está diciendo que si no creemos en el Hijo, la ira del Padre, la ira de Dios estará sobre nosotros. Y por eso tenemos más motivos para glorificar a nuestro Señor. Porque por su misericordia, por Cristo, es que recibimos la vida. Porque Él nos dio vida estando muerto en nuestros delitos y pecados. La separación de la presencia de Dios es algo terrible. Por eso el mundo sin Dios, el hombre o mujer, joven y niño sin Dios, vive hoy en nuestro contexto, aún aquí en Tuxtla. Si nos damos cuenta a nuestro alrededor cómo vive, es por la separación de la presencia de Dios. Están muertos espiritualmente. Les compartía en un principio, cuando mi papá expresaba y decía: Señor, te alabo, y entonces empezó a compartir la palabra, de ahí en adelante cambió su vida, se transformó su vida. Ya no veía a aquel hombre amargado que tenía problemas y que se refugiaba en el alcohol. No, veía a un hombre con gozo,
lleno de felicidad. Y como dijera Proverbios, aunque sea con frijolitos y verduras, vivía feliz, vivía con gozo y disfruta la vida. Cada uno de nosotros, cuando tenemos vida espiritual en Cristo Jesús, tenemos todo, hermanos. Cuando escribe Pablo su carta a los Efesios, sabía lo que estaba escribiendo, porque en Éfeso llegó a ser algo así como la capital del pecado. Éfeso era una de las ciudades con mayor número de dioses y diosas, donde se hacía el comercio y donde había mucho dinero, pero también había mucho pecado. Y es por eso que cuando Pablo escribe esto a la iglesia, Pablo quería que recordara muy bien la iglesia dónde habían salido. Porque es más fácil a veces, hermanos, cuando el mundo empieza a mostrarnos cosas diferentes, o cuando el mundo empieza a mostrar la maldad del pecado, es más fácil a veces seguir esa corriente y empezar a contemplar aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Le pasaba a la iglesia de Éfeso. Y por eso el apóstol Pablo decía: recuerden muy bien que Jesús, Él es quien les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Como diciendo Pablo, no lo olviden, porque recuerden, el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra anduvisteis, o la palabra andar, significa un estilo de vida. El apóstol Juan en su primera carta dice: el que practica el pecado es del diablo. O también dice: el que practica el pecado no es de Dios, no ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pablo dice aquí: ustedes anduvieron, vivieron en sus delitos y pecados, pero ahora ya no. En una de sus cartas también, un texto muy conocido por nosotros, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero solamente aquel que está en Cristo. Y es por eso, no debemos olvidar nuestra condición. La condición del pasado hay que compararlo siempre con la condición del presente. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana comparado con el día de hoy? Recordaba, o recuerdo aún cuando escuché a un hermano predicar y decía: hermanos, no debemos ser cristianos haba. Porque dice: es que yo oraba, es que yo ayunaba. No debemos de ser eso. Debemos de vivir nuestra vida cristiana en el presente. Disfrutar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y es maravilloso disfrutar. Es algo hermoso, porque esa vida nos llena de iluminación, nos ilumina. Y donde quiera que vayamos, Pablo dice también: todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, que lo hagamos en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, el Señor nos invita a eso. La vida maravillosa que el Señor nos está invitando a tener no solamente es momentánea, sino es en todo lugar a donde vayamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que realicemos. Un hermano compartía también que a veces no vemos
cuando le fallamos al Señor. Un hermano compartía esto. Hermanos, dice, yo iba al Oxxo y yo sabía perfectamente que con 2 sobrecitos de azúcar del Oxxo se endulzaba mi café. Pero en vez de agarrar 2, yo agarraba 4 o más. Y en mi mente pasaba, pues total, Oxxo tiene mucho dinero y pues. Tiempo después me di cuenta que le estaba fallando al Señor. Otro hermano compartía, ¿cuál es la diferencia en que un presidente de un X país robe 5 millones y que un trabajador de una empresa robe un lápiz? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo le llamaríamos el que robó 5 millones? Está pecando, es un robo. Pero el que robó un lápiz, pero pues es un lápiz, hermano, pues que total la empresa tiene millones, ¿por qué va a perder la empresa? El que no ha conocido de Cristo, el que está muerto en sus delitos y pecados, ni siquiera tiene remordimiento, agarra el lápiz y se va y como si nunca pasó nada. Al día siguiente agarra otro y total tiene como 100 lápices en su casa. Pero aquel que ha nacido en Cristo ya, y el que ya está en la luz, el que ya tiene vida en Cristo, de repente agarró un lápiz y lo puso en su bolsa y llega a su casa y me traje un lápiz. Mañana tengo que acordarme de regresar este lápiz a la oficina. De tal grado debe ser así la transformación que Jesucristo nos da cuando tenemos vida en Él. Por eso, mis amados hermanos, no debemos olvidar quiénes éramos. Una última ilustración que les quiero compartir, hermanos, es esta. Un hombre estaba viendo una película y en esa película un hombre le estaba matando a los hijos de otro hombre. Y el que estaba viendo la película empezó a llorar y a llorar. Y dice, ¿por qué lloras? ¿Qué está pasando? ¿Te causó terror lo que estaba sucediendo? No estaba llorando por los que estaban matando. Estaba llorando por el que está matando. Porque yo tenía un corazón así como él. Yo tenía un pensamiento así como él. Yo era así como uno de ellos. Si Cristo no me hubiera rescatado, yo estuviera matando y asesinando a personas como él. ¿Qué significaba esto? Que el hombre se daba cuenta el cambio que Cristo ha hecho en su vida. Les decía que para mí el milagro más grande que veo en la vida del ser humano es ver que después que no reconoce a Dios, que a veces se burla de Dios. Por ejemplo, lo que está muy de moda ahorita, o lo que está en el vocabulario de la sociedad, es esto de las siglas o de las palabras LGBT y otras letras más. Y para mí es un milagro que uno de esas personas se rinda a Cristo y diga, mira, practiqué esto y ahora ya estoy en Cristo Jesús. Cristo me transformó. Eso es un milagro maravilloso para mí. El verlos a cada uno de ustedes alabando y glorificando a Dios, mi pensamiento es, Señor, gracias. Porque si no hubieras ido a la cruz, estos hombres y mujeres y niños, como la niña que estuvo aquí cantándole al Señor, si Cristo no hubiera llegado a la cruz, no estuviéramos en este momento. Y es por eso que no debemos de olvidar eso. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso es que le alabamos, por eso es que le glorificamos. Porque Él nos rescató, porque Él nos salvó. Y debemos de seguirlo haciendo todos los días de nuestras vidas. El hombre que ya ha sido regenerado practica
siempre la voluntad de Dios. Aquel que no ha sido regenerado no practica la voluntad de Dios. Aunque esto no quiere decir que el hombre no regenerado no vaya a practicar alguna caridad. ¿Han visto algún no creyente dándole a los pobres? Yo sí lo he visto. Hasta creo que de repente lo hacen más que nosotros. ¿Han visto algún hombre o una mujer no creyente ayudando a una anciana, un anciano cruzando la calle? Yo lo he visto. Y quizás lo hace mejor que uno a veces. Uno nada más queda mirando la necesidad y ya. Pero que haga obras de caridad no significa que tenga una palomita o que tenga un voto de confianza delante de Dios. No se trata de eso. Se trata de que nosotros como creyentes, Dios las preparó, las obras que vayamos a hacer. Dice el apóstol Pablo en Efesios también, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en cada una de ellas y que las hagamos muy bien. Y lo haremos en el nombre de Él. Así que, mis amados hermanos, los invito a que reflexionemos, a que pensemos, ¿estamos disfrutando la maravillosa vida que tenemos en Cristo Jesús? Y si es así, qué bueno, qué maravilloso es. Sigámoslo compartiendo. Pero si aún no lo está disfrutando, yo lo invitaría a que en este momento se ponga a cuenta con el Señor y le diga: Señor, quiero ponerme a cuenta contigo. Quiero estar en tu presencia, quiero disfrutar, quiero sentir realmente esa transformación. Asimismo, los invitamos a aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Si aún no tiene esa vida que Cristo ofrece, los invitamos a que se acerque a Cristo y Él le dará la vida eterna, la vida plena sobre esta tierra. Así que, mis amados hermanos, yo los quiero invitar a que se pongan de pie. Quiero invitarlos a cada uno a que en este momento piense en alguna persona, algún familiar, algún vecino, alguien que cree que no tiene la vida. O si usted mismo no tiene la vida y no siente la paz, el gozo del Señor, y decirle: Señor, ayúdame a sentir. Pero si ya lo siente y cree que tiene ya la vida, ore por alguien que no lo tiene, pero de manera específica. Y si saliendo, llegando a su casa le puede compartir, compártele de esa bendición que tiene en su vida. Los invito a orar, mis amados hermanos. Bendito Dios, la gloria, la honra es para ti, Señor. Muchas gracias por la vida de mis hermanos que están en este momento. Y sobre todo, Señor, que aquellos que los llamaste han sentido la vida, el gozo maravilloso y extraordinario que ofreces. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú moriste por nosotros. Y muchas gracias. Gracias por los que disfrutan de esta vida. Pero aquellos que aún no lo disfrutan, Señor, te rogamos que toques sus corazones, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas. Y en aquellas personas, familiares, vecinos de cada uno de mis hermanos, que están orando por cada uno de ellos, que tú obres en gran manera, Señor. Extienda tus manos, Señor. Glorifícate, bendito Dios, en sus vidas. Y obra en gran manera. Bendito Dios, que el Espíritu Santo los redarguya, los convenza de justicia, de pecado y de juicio. Obra, Señor, a través del Espíritu Santo,
Que en cada corazón, Señor, exista esa paz, ese gozo. Y que en este momento, Señor, aquel que no ha disfrutado de la vida pueda decir: aquí está, Señor, mi vida. Y que obres en su corazón, porque hoy es el día de salvación. Bendito Dios, obra en gran manera. Aquel que está escuchando la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día de salvación. Sí, Señor, te damos gracias y te rogamos que obres en gran manera, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Como le decimos al hermano Andrés, muy bien, hermanos, clarita la palabra, ¿verdad? Vente, Jonathan, vente. Clarita la palabra, muy clarita. Nueva vida, nueva vida. Aleluya. Nos esforcemos, hermanos. Somos de Dios. Somos de Cristo. Lo vivamos, hermanos. Lo vivamos. Porque lo que más pesa, lo que más cuenta es no el decirlo, sino el vivirlo. Y si uno se aferra a querer practicar lo que predicamos, Dios nos va a ayudar. De pie. Luego oramos por los enfermos. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Mi familia está llena de ti. Cántelo. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Amén, amén. Pon en la pantalla a todos los que nos necesitan. No ore con los ojos cerrados. Eso se hizo a causa de la desconcentración. Jesús oraba con ojos abiertos, hermanos. Así oraba Cristo. Y los que tenemos perturbación visual o somos fáciles de distraer, oremos siempre con los ojos cerrados. Cuando se trate de demonios y reprender, allí no, allí no. Allí enfréntese con los ojos abiertos. Y cuando pueda, así como ahorita tenemos enfrente en la pantalla una lista de muchos hermanos que nos necesitan. Extienda su mano hacia esas necesidades y vaya leyendo y vaya diciendo en el nombre de Jesús: Padre glorioso, ponemos en tus manos, Señor, a Sara Velasco Gutiérrez, Señor. En tus manos, Señor amado. Nuestro hermano Rogelio Cruz, tómalo en cuenta, Señor.
Antes de él está nuestra hermana Amparo, Señor. Tómalo en tus manos, Señor. Nuestra hermana Amparo, nuestro hermano Rogelio Cruz y nuestra hermana Karina también, Señor. Cubre con tu poder al pastor Franklin con su familia. Sana a toda la familia. Rocío y su familia también, Señor. Ricardo Ramírez y familia también, Señor. Tómalos en tus manos. Nuestra hermana Teresa y hermano Roberto también. Gustavo Aranda, Adolfo Aranda, tómalas en tus manos. La lista sigue, Señor. Ten misericordia de nuestra hermana Sebastiana. Purifica su carne, purifica su sangre. Purifica su carne y purifica su sangre. Termina tu obra en Estrella Gutiérrez, Señor. Termina tu obra de sanamiento, de sanidad divina en Estrella Gutiérrez. Termina tu obra en Estrella Muñoz también. Termina tu obra de sanidad en Marcos Magallanes, hijo, y su papá también, Señor. En Brenda Rodríguez, termina de purificar su sistema digestivo, Señor. Su cuerpo en el nombre de Jesús. Oh, el hijo del hermano Javier también, Señor. Tú conoces qué problema tiene. Nuestra hermana Reina Pérez también. Permite que esté bien, Señor. Bien. Tú quieres a tus hijos saludables, saludables, contentos, felices, llenos de salud. Valentín Ramírez también, bendícelo. Neri Moguel, Elías también, el hijo de Angelita, Señor. Acuérdese de alguien, hermano, acuérdese de alguien. Sana a los enfermos, Señor. Osman Fernández, allá en Joaquín. Sánalos, Señor, sánalos. Sana a los enfermos. Sana a los enfermos. Aleluya. A ti gloria y honra, Padre Santo. También Cristina Guadalupe te necesita, Señor. Te necesita. Ahorita le hicimos como el centurión. Mi criado está atormentado con parálisis. Así dijo el centurión. Así lo hicimos ahorita. El centurión dijo: Señor, mi criado está paralítico, gravemente atormentado. Él habló. Jesús contestó: yo iré y lo sanaré. Eso hicimos. Que así sea nuestra intercesión también. No puede. Le decía, yo solito estaba enfrente de. Llegué solito a un grupito que estaba en el Gómez Maza, el hospital. Ahí estaba el grupito. Miren, aquí están acompañando a su enfermo. ¿Quieren ayudarle más? Les dije yo. Le roguemos a Dios, aquí los apoyo yo, les dije. Vine a apoyarlos. La mejor forma de ayudar a un enfermo es pedirle a Dios que le ayude en su salud a ese enfermo. Lo hemos hecho.